Hola, queridos amigos y colegas, ¿qué tal? Aquí Ricardo Ferraris con mi socio Vive Cuchibotla en un nuevo episodio de nuestro podcast de Think Catalyst. Vivek, buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, todo bien. Muy ansioso de empezar con los podcasts otra vez. Fantástico. Son siempre divertidos y tenemos muy buen feedback de ellos. Eh, Hoy tenemos una conversación interesante que la verdad la empezamos a hablar a finales del año pasado, cuando producimos un podcast sobre las posibles consecuencias de las fusiones de las holdings. Y hoy vamos a hacer un seguimiento a ese asunto, porque muchas de las cosas que hemos visto en estas últimas semanas, pues han sido lo que comentamos entonces y se están dando, ¿no? Entonces, tema importante para hablar, mi querido Vivek. Sí, siempre es bueno cuando te pones a hacer pronósticos de cosas, pararte en algún momento y decir, oye, ¿y ese pronóstico se dio o no se dio? ¿Fue verdad o fue nada más grumpy old man talk? Ujú. Seguro, O mira, sea, pero es importante ponerlo en la mesa, no para criticarlo, pero para también ver cómo es que, especialmente anunciantes que nos buscan para licitaciones y para pitches, pues nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista y opinión, las ventajas y desventajas de trabajar con las holdings versus las independientes, etcétera. Y obviamente, pues hay beneficios y hay desventajas de ambos lados, ¿verdad? Entonces hablaremos un poco de eso. La operación de Omnicom comprando IPG tiene dimensiones muy importantes en la industria, ¿ok? Y lo estamos viendo y vamos a hablar un poco de eso porque lo hablamos hace 6 meses y ahora se están dando. Pero pero no es, o sea, es como lo que más suena en la industria y está detonando otras cosas, pero en paralelo también en las otras holdings están sucediendo cosas que de alguna manera suceden en paralelo a lo que estamos hablando. Y comentaremos de eso, porque hay temas con WPP, hay temas con Denso, hay temas con Avas y también Publicis, que ha parecido ganar bastante, lo ha hecho probablemente sacrificando muchas cosas también. Otra vez, no por ser críticos, pero para poner los hechos en la mesa y para que anunciantes puedan tomar las mejores decisiones sobre lo que van a hacer a futuro también, ¿verdad? Pero normalmente estas fusiones, la compra de una versus la otra, prometen muchas cosas, prometen sinergias, habilidades complementarias, nuevas plataformas de trabajo y de hecho, pues se escucha también mucho de lo que viene, ¿no? Con el futuro de la publicidad, inteligencia artificial, etcétera. No obstante, también prometieron ahorros importantes. En el caso de Omnicom comprando IPG, comentaron de 650 millones de dólares. Que esto, la verdad, un cliente no lo va a ver. Esto es un beneficio que va principalmente hacia los accionistas, ¿verdad? Y que tiene consecuencias, porque al final uno de los costos mayores de las agencias es el personal, ¿no? Es la gente. Y ahí es donde ya empezamos a ver una serie de cosas que están afectando las compañías y las operaciones, ¿verdad? Em, Vamos a hablar un poco de eso porque Vivek y yo, pues hemos vivido eso, ¿no, Vivek? Yo lo viví cuando Grey fue comprada por WPP y obviamente en mi último trabajo importante con Omnicom también habían diferentes cosas que estaban pasando y eh, tú, tú, 3 veces. Leo Burnett, ¿dónde está? ¿Verdad? Mi Leo Burnett se fusionó con Darcy y con Dentsu y se convirtió en algo que se llamaba Become 3 en su momento
y después Become3 fue adquirida por Publicis Group. Entonces yo lo viví adentro dos veces. Pues ahí. Vamos, Dos veces, by the way, dos veces en un periodo probablemente cinco, 5 años quizás o menos. Pero bueno, it is what it is. bueno, a finales, Vamos con los puntos. vamos con los puntos. A finales del año pasado hablamos de una serie de cosas que pensamos que iba a suceder o que veíamos en la frontera y está sucediendo. ¿Quieres tú arrancar un momento con el primer punto, Vivek? Sí, seguro. Esto, en el último podcast dijimos que iban a haber despidos, despidos, despidos. Y creo que lamentablemente en este punto acertamos casi al 100%. Hay mucha evidencia de los despidos que están sucediendo en el mercado. Ujú. Tú tienes alguna evidencia como headhunter, ¿verdad? Soy headhunter. Hacemos búsqueda de agencias, pero hacemos también búsqueda de talentos y me han llovido muchísimos currículums en el último mes y medio de gente muy buena, de gente muy talentosa, preparada, que se está quedando sin trabajo y que está buscando su próximo lugar, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto en la prensa, la prensa ha documentado muchísimo lo que han sido los despidos, Campaign, Ad Age, Adweek, algunas cosas en Latina también han salido, también, pero hemos visto, y es inevitable, una compra como la que está sucediendo de IPG con Omnicom, pues hay muchas posiciones que son duplicadas y van a elegir uno o el otro, pero no van a tener dos, vamos. LinkedIn está plagado de perfiles con el letrerito de Open to Work. Yo me imagino, aunque yo no soy muy instagramero que se diga, pero me imagino que en el mundo de Instagram también, que es donde se mueven bastante más los creativos, debe haber ese mismo fenómeno de Open to Work. Um, y también si uno lee LinkedIn, hay muchos, pero muchos posts que hablan de desencanto, pesimismo y desesperación con el rumbo de la industria. O sea, toda esa gente está pesimista y está pensando en cómo me va a afectar esto a mí y qué voy a hacer yo a corto plazo cuando llegue mi turno. No solamente son las fusiones que están causando esto también, Vivek, hay una serie de tendencias importantes en el negocio. Inteligencia artificial ha creado procesos mucho más eficientes también. Hemos visto que en la India, en Colombia, en Filipinas, se están creando ahora centros de excelencia para lo que son manejo de datos y otros centros importantes también, que eso ha hecho que se reduzcan personal y los puestos en otros países también, vamos, o sea, entre otras cosas, ¿no? Y después el famoso rol del outsourcing también, porque hay agencias ahora que están contratando a personal de manera muy temporal, vamos, o sea, para un proyecto o para 2 o 3 meses. Comento eso como parte del fenómeno de los despidos, ¿verdad? Claro, y se me ocurre de que hay otro fenómeno sucediendo también que por ponerle un nombre le pondría back officing, Mm. que es la combinación de recursos back office entre una y otra agencia. Entonces, cada vez más estamos viendo de que en vez de tener tres equipos de finanzas y administración, hay uno solo. En vez de tener tres oficinas, ahora la oficina está en un mismo edificio dividida por tres paredes. Ujú. Pero al final del día son señales de contracción y donde habían tres puestos de trabajo, ahora hay uno, ¿no? Entonces, back officing, me inventé una palabra. Sí, claro. El back officing lleva rato sucediendo, pero creo que se va acelerando ahora.
Punto dos, a pesar de los despidos, también hay gente que está dejando el negocio del todo. Abandonando el barco, como decimos también, ¿no? Y estos normalmente son profesionales probablemente un poco más talentosos, ¿no? Que se están moviendo o a otros tipos de empleos o emprendiendo por su cuenta, ¿no? Hemos visto una serie de agencias independientes que han venido, ¿no? Creándose y emergiendo en los mercados, lo cual trae dinamismo también, ¿verdad? Y hay muchos que están considerando dejando completamente la industria y irse a hacer algo completamente distinto. ¿Por qué se ha vuelto desgastante trabajar en esta industria, en este sentido, ¿verdad? Algo que Sí. vemos. Yo he trabajado toda mi vida en este negocio porque lo he amado. Tú también, Vive, que has amado trabajando en agencia. Pero llega un punto en que pues ya es más difícil aguantarlo. Em, en estos días hubo una encuesta, no me acuerdo exactamente quién la hizo, pero está por ahí, que hablaba de que el personal en las holding companies está más descontento que nunca con el trabajo que tienen dentro de las holding companies. Y obviamente si estás descontento, ya tienes un pie afuera, ya estás buscando otra cosa, ¿no? Am, de curiosidad, esto ahora se me ocurre ese montón de resumes que has estado recibiendo. Sería interesante ver cuántos de ellos son personas que no tienen trabajo, que ya de alguna manera fueron parte de los despidos, pero qué porcentaje son personas que tienen trabajo pero que están buscando saltar, que están buscando abandonar el barco. Y yo me atrevería a decir de que un porcentaje muy alto son personas que están pensando en su plan B. Sí. Está en 50-50, Vivek. cincuenta Claro, 50 Tal vez un claro. poco más de gente que no tiene trabajo, pero ahí estamos. Es bastante parejo. Y de hecho, la pregunta que hago cuando hablo con esta gente es: ¿por qué quieres moverte? Y hablan de buscar una mejor oportunidad o se sienten que la compañía no va bien y que están próximos a un posible despido también. Entonces están planeando, eh, no, el worst case scenario, ¿verdad? Es el caso que... Y, y esto no toma en cuenta esto, porque cuando mandas el currículum a un headhunter, eh, es un acto activo, ¿no? Pero cuando te tomas un café con alguien en otra agencia y empiezas a sondear posibilidades, eso es networking, eso es una forma conocida de cambiar de trabajo en esta industria y en cualquier industria. Mm. Y no hay forma de saber, de medirlo, pero de que está sucediendo, no tengo la menor duda de que está sucediendo. Entonces, hay toda una veta de exploración de trabajo que sucede, pero que no se puede cuantificar, pero está. Yo les Sí. deseo buenas cosas a los independientes también, porque creo que eso va a traer dinamismo también al negocio. Ojalá eso funcione bien. Es curioso, emprender no es fácil, pero también tiene sus satisfacciones y beneficios y, ¿no? Formas de sentirte ya libre de hacer un poco más lo que siempre, ¿no? Uno quiere hacer. La publicidad siempre fue un negocio de emprendedores y lo que hoy día son holding companies, en algún momento hace 40 años, eran agencias Sí, fundadas por emprendedores con su nombre en la puerta. así es. Es el estado natural de una agencia, es un emprendimiento más que una corporación. Vive, ¿quieres tocar el tercer punto?
Y bueno, el tercer punto es que la incertidumbre causará parálisis. Y obviamente, solo para comenzar, si estás despidiendo gente y otro porcentaje de gente está pensando abandonar el barco, esto te va a llevar a parálisis operativa de alguna manera, porque la gente está pensando en otras cosas y no necesariamente en los negocios, ¿no? En los negocios de los clientes. Pero más allá de eso, desde el punto de vista gerencial dentro de una holding, y tú fuiste presidente dentro de una holding, cuando hay incertidumbre, ¿qué pasa? Partiendo del PNL, ¿qué pasa? Muy complicado, muy complicado. Sí. Yo te diría, y esto no solamente sucede ahora con Omnicom IPG, Vive, que está sucediendo con WPP, con el cambio de mando que está pasando ahí y con otras holdings también, pero la verdad no son buenas en comunicar qué está sucediendo y qué va a pasar en la compañía. Y cuando no hay claridad sobre dónde va la compañía y ese norte es cuando pues la gente se pone más nerviosa también, ¿sabes? Entonces eso está Sí. sucediendo. No hay información, por ejemplo, de lo que está sucediendo con mucha información entre Omnicom y IPG, ¿verdad? Y eso pone otra vez, crea incertidumbre no necesaria, ¿verdad? No, no hay información porque salvo probablemente 10 personas en IPG y en Omnicom, nadie más sabe exactamente cómo va a terminar esto. Sí, claro. Entonces, o sea, no comunican la dirección, pero en honor a la verdad, muchos de ellos no saben tampoco cuál es la dirección y muchos de ellos están preocupados por su propio puesto dentro de la futura organización. Entonces, todo esto lleva a un wait and see y no hago nada, no invierto nada, no contrato a nadie porque no sé para dónde voy. Sí. Pero se nota también dentro de las agencias, ¿no? No están contratando, ¿no? Puestos quedan abiertos y sin contratar. Eh, Inversiones a futuro, proyectos que deberían tener importancia no se están dando, están estancados, ¿verdad? Y obviamente eso también, pues, alimenta todo lo que es esta incertidumbre y parálisis, ¿no? Y todo dentro de un ambiente económico bastante incierto, con grandes interrogantes acerca de comercio internacional, muchas cosas que realmente son totalmente impredecibles, pero cuando una corporación o una agencia se ve que hay un entorno complicado o difícil, siempre pecan por restringir y ser más conservadores y eso trae más parálisis. No hay acción, no hay proyectos porque estamos pendientes del entorno. ¿Sabes qué pasa? Te voy a comentar algo que pasaba o que pasa, Vivek, que yo viví dentro de las holdings. La mayoría de los despidos no se hacen porque la gente no es buena. Se hacen porque termina un contrato, se va un cliente, hay menos ingresos, etcétera. 9 de 10 despidos suceden por esas razones. De vez en cuando hay alguien que se despide por obviamente no cumplir con sus funciones, no es una persona que está dando la talla, ¿no? Pero estos despidos muchas veces también son manejados muy mal. Y se espera a hacerlos por motivos de presupuesto, ¿no? Porque cuando haces un despido, golpea al PNL en el momento en que se hace, ¿verdad? Entonces, nos encontramos también a finales del año que la gente anda así, ¿no? Porque igual
empieza el año nuevo en enero y ahí es donde suceden muchos de de estas situaciones, ¿verdad? Y eso también crea un ambiente feo y un ambiente complicado dentro de las empresas y otra vez, esa incertidumbre que causa parálisis. Lamentable, pero sí sucede. Claro. Muy difícil. Vamos a otro punto aquí también, porque todo esto es una bola que se va creando y que va creciendo también, porque al final esto también va a impactar al cliente, ¿no? Y su negocio, su atención, pues es descuidada, ¿verdad? Y eso crea también situaciones muy complicadas. La gerencia de la agencia está distraída en alcanzar los objetivos, obviamente, y a proteger empleos, pero no se está concentrando en lo que tiene que hacer, que es también atender y cuidar el negocio del cliente y eso afecta muchísimo, ¿no? El futuro también, porque ahí es donde aún tienes, cuando tienes un ingreso, cuando tienes un cliente, tienes aún un ingreso, ¿verdad? Pierdes el cliente, pierdes el ingreso y eso complica y hace mucho más difícil la situación. ¿Qué más? Cuando tienes despidos y cuando la gente buena está buscando irse y cuando hay parálisis, esto es básicamente la fórmula para terminar descuidando el negocio del cliente, Sí, porque estás distraído, estás pensando en otras cosas. sí, No puede terminar de otra manera esto. Y hay una cosa también que hay que tomar en cuenta. Todas las holding companies cotizan en bolsa, entonces tienen que dar sus números de profit. Esa es la prioridad número uno. Y ante esa prioridad, si tengo que despedir gente, voy a tener que despedir gente. Si tengo que recortar servicio, voy a tener que recortar servicio porque mis números los tengo que entregar. Ya después veré qué hago. sí, claro. Em, Vivek y yo trabajamos y tenemos un servicio importante en lo que es búsqueda de agencias para anunciantes y hemos visto que hay un incremento de pitches, de licitaciones, porque los clientes, los anunciantes están viendo que no están atendidos, especialmente en la área de las holdings y están abiertos a considerar otras oportunidades. Entonces, otra señal de ahí no, que descuidar el cliente, pues tiene sus impactos importantes ahí también, ¿verdad? Todas las agencias en el mercado saben de los problemas que están teniendo las holdings. Entonces, todas las agencias ya revisaron la lista de clientes de cada una de las holdings, identificaron tres o cuatro prospectos que piensan que pudieran ganar y ya están entrando en contacto con esa gente, están tocando la puerta. Y ahora con un argumento que no tenían antes, ya no es nada más yo te puedo dar mejor servicio, sino aquello se está desmoronando. ¿Quieres estar cuando colapse o quieres saltar? Entonces, eh, el new business es mucho más agresivo en este momento. Pues estás tocando el punto número 4 de lo que queremos comentar aquí, ¿verdad? Porque Claro. la actividad de nuevos negocios en agencias, especialmente agencias independientes, para irse a robar cuentas en las holdings, pues está subiendo de manera significativa. Vamos. Los Bueno, competidores no están quietos, ¿eh? Los competidores están ahí, ya se están moviendo. Y eso hace algunos meses lo llamamos conflict chaos, chaos en conflictos. Y eso va a suceder cuando, por ejemplo, y nada más estoy utilizando nombres a nivel ilustrativo, pero si McCann Erickson en IPG tiene una cuenta automotriz y OMD en OMG tiene una cuenta automotriz y ahora hay una fusión, ah,
qué va a suceder con ese conflicto de cuentas automotrices? Y particularmente, quizás la automotriz no sea el mejor ejemplo porque todas son globales, pero si tú eres un cliente local y ahora estás en conflicto con un cliente internacional, ¿por quién crees que se va a inclinar la nueva agencia post-merger? Se va a inclinar por el cliente internacional, pues mucho más grande, Claro. y el cliente local, pues verá qué hace, o acepta vivir en un conflicto o se irá. Y hay muchos casos de esos que se van a presentar. Caos. Una de las cosas que se anuncia también a los clientes cuando suceden estas fusiones y cuando hay cambios importantes es que va a ser business as usual, ¿no? Que no van a ser afectados de ninguna manera, que estén tranquilos, etcétera. Eso es una narrativa que hacen todos, pero que abajo de todo no es así. Vamos, o sea, no queremos, no la quiero llamar una mentira, pero ya es eso, ¿no? Porque sí hay afectaciones importantes y eso se hace un poco para evitar que el cliente pues accione demasiado rápido y decidir considerar mirar a otras agencias también. Complicado. Yo no sé si es una mentira. Bueno, definitivamente es una mentira, pero cuando tú estás obligado por la corporación a decir una cosa que todos sabemos que no es verdad, no sé cómo se llama eso. Es una mentira, pero es una mentira por órdenes superiores, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, no es por excusarlo, pero el presidente de una de estas agencias que le dice a su cliente, no te preocupes, no va a pasar nada, todo el mundo sabe que es una mentira, pero él no puede decir otra cosa. Sí, sí. Él no puede decirle al cliente, oye, esto va a colapsar, mejor agarra tu equipaje y te vas. No lo puede hacer. Entonces, una situación muy difícil. Pero está sucediendo, sin lugar a dudas. Hablamos de conflictos y vamos a hablar del último punto, Vivek, y es que cuando dos organizaciones, especialmente del tipo de servicio como lo que son agencias, se juntan dos culturas al final, ¿no? Parte de lo que es importante dentro de una agencia es eso, es su cultura. Gray tiene una cultura muy diferente de un Ogilvy, de un Leo Burnett, de no, un BBH, y así todas. Entonces, cuando estás juntando a dos agencias y dos empresas como, por ejemplo, Omnicom y IPG, pues vas a tener un choque de lo que son las culturas y eso crea también situaciones incómodas, no necesariamente fáciles de poder unir, de poder superar, y se pierden. Y esas culturas es parte de lo atractivo que los profesionales buscan también para ir a trabajar a una agencia en particular, ¿verdad? Yo soy un ex Burnetter y nunca me quitaré la camiseta de Burnett, la uso con mucho orgullo. Y Burnett tenía una cultura muy diferente, muy especial. Y el viejo Leo Burnett hizo un discurso llamado ¿Cuándo quitar mi nombre de la puerta?, donde básicamente describe la cultura y dice que cuando estas cosas, cuando esta cultura ya no esté más, quiten mi nombre de la puerta. Y para alguien que ama la Burnett de antes, ese discurso te saca una lágrima. Hasta el día de hoy a mí me la saca. Entonces, No, eso, sí, quitaron el nombre de la puerta a principios del año con una bueno, reestructura. le pusieron, le dieron el golpe de gracia, Ya. porque vienen quitando el nombre hace tiempo. Pero mi punto es,
Tú eres un ex-Gray, tú tienes la cultura Gray, yo tengo la cultura Burnett, otra gente tendrá la de DDB, son diferentes y son especiales y eso de combinarlas no es fácil, Sí, no es fácil, sí. no es fácil. Entonces se pierde lo que hace especial a un sitio y bueno, no termina bien. Sumarizamos un momento aquí y yo quiero dar un punto de vista mío. El punto de vista y algo factual, vamos. El historial de adquisiciones de agencias no es siempre del todo bueno. Yo diría que típicamente no es bueno y se notan, ¿no? Cómo se ve también, muchas marcas han desaparecido del mapa, ¿no? Tenemos agencias que ya pues ya no existen, agencias que eran importantes en su momento, ¿verdad? Y esto sucede por diferentes razones, pero al final fracasan debido a una falta de visión unificada, clara, y donde pues esas barreras culturales que estamos comentando ahora también pues no se atienden, ¿verdad? Algunas funcionan de otra manera, pero al final estas fusiones son únicamente para dar un impacto financiero y nada más. Entonces es lamentable. ¿Qué, qué decimos a los anunciantes? Tómense el tiempo de entender bien cómo está trabajando su agencia, qué claridad hay en la comunicación con la gerencia y los directivos en lo que va a suceder, ¿verdad? Y que su contrato está siendo cumplido, ¿no? Y que se están llegando a los KPIs y a los deliverables que están. Si eso sucede, sigan adelante. Y si no, también es momento para tomar acciones y cartas en el asunto, ¿verdad? O ejercer un warning a la agencia o empezar un proceso de licitación y buscar a otro socio de comunicación, ¿verdad? Yo soy pesimista en este sentido. Yo creo que la era de los holding companies está llegando a su fin. Mm. Y yo creo que em, el anunciante, la palabra no es responsable, pero el anunciante que hace su due diligence y está pensando a 2 o 3 años en el futuro, tiene que preguntarse realmente quién va a ser su partner de agencia, porque puede ser que una holding le cumpla en los próximos 6 meses, pero nadie ni sabe lo que va a quedar de la holding en 3 años. Entonces, tienen que hacerse esa pregunta, si aquí hay futuro, más allá del cumplimiento de KPIs a corto plazo. Y bueno, cada quien tendrá una respuesta diferente al tema, pero hay que hacerse la pregunta. Y si la pregunta es no hay futuro, hay que buscar una opción que sí tenga futuro. El negocio ha cambiado muchísimo, Vivek, desde cuando tú y yo empezamos. Yo aún creo mucho en la creatividad como ser un factor importante en lo que es los negocios. Eh, Estamos pasando por un momento complicado, y se espera tranquilidad después de la tormenta también en algún momento y en alguna otra forma. Em, Gracias por estar con nosotros hoy, Vivek, gusto verte otra vez. Vivek y yo continuamos a colaborar en lo que es la búsqueda de agencias y asesoría para anunciantes en ese sentido. Entonces, si tienen alguna duda o si tienen algunas otras preguntas, nos pueden contactar directamente o a él o a mí, a través de nuestros contactos en LinkedIn o a través de la página de Think Catalyst o la página de Vivek, que se llama bfcideas.com. Y aquí andamos. Será para la próxima, Vivek, que nos vemos y comentaremos pues nuevamente las cosas que pasan en la publicidad y que no necesariamente todos quieren comentar y hablar. Gusto verte. Igualmente, gracias a todos.